Hoy nos tocó hablar sobre la introducción a los conceptos básicos de la teoría general de sistemas. Somos el equipo número 1 del Diplomado de Terapia Familiar Sistémica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciaremos con el concepto general de sistema, que es un conjunto de elementos e interrelación con un fin común. La teoría general de sistemas o teoría de sistemas o enfoque sistémico es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades llamadas sistemas. Estos se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que tradicionalmente son objetivos de disciplinas académicas diferentes. Los objetivos originales de la teoría general de sistemas son los siguientes. 1. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos. 2. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. Y por último, promover una formalización matemática de estas leyes, es decir, tener leyes universales, lenguaje común, que sea interdisciplinaria e integradora. Por tanto, se dice que la primera formulación la realizó el biólogo Ludwig von Bertalanffy, 1901-1972, que la llamó teoría general de sistemas. Los objetivos generales de la teoría general de sistemas, como ya lo habíamos dicho, son leyes universales, lenguaje común, interdisciplinaria e integrador. Se dice que mientras más equivalencias reconozcamos entre organismos, máquinas, hombres y formas de organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la teoría general de sistemas. Sobre estas bases se constituyó en 1954 la Society for General System Research, cuyos objetivos fueron los siguientes. 1. Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y facilitar las transferencias entre aquellos. 2. Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen de ellos. 3. Reducir la aplicación de los esfuerzos teóricos. Y 4. Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos unificadores. Encontramos entonces definiciones nominales para sistemas generales, clasificaciones básicas de sistemas generales, bases epistemológicas de la teoría general de sistemas y, como lo dijimos desde un principio, el tema de los conceptos de la teoría sistémica general, que a continuación mis compañeros darán un poco más de detalles sobre ello. Hola compañeros, soy Carolina y pues quise cerrar con estas palabras, con este escrito, dando por como ejemplo lo que es un sistema y también su interacción, su interrelación, que de todo esto también se dan los conceptos que en adelante los compañeros les doy paso para que ellos nos platiquen más sobre esto. Adelante y muchas gracias. Mi nombre es Zoraida y les voy a hablar de definiciones nominales para sistemas generales. Se identifican los sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrecha relación entre sí, mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global tiene como objetivo una finalidad. Se concentran en procesos sistémicos internos, que son complementados con una perspectiva de sistemas abiertos y se dividen en dos grupos de estrategias. A. Se concentran en una relación entre el todo y sus partes. B. Se concentran en los procesos de frontera, sistema-ambiente. Dentro de esta interacción se generan las condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema. Es por eso que ambos enfoques son complementarios. Buenas tardes, mi nombre es María Conchita. Hablaré sobre clasificaciones básicas de sistemas generales. Hablando sobre este tema es conveniente advertir que no obstante su papel renovador para la ciencia clásica, la TGS no se despega en lo fundamental del modo cartesiano, separación sujeto-objeto. Tomando en cuenta
que un sistema es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo unificado. Un ejemplo de esto sería una empresa. Por ejemplo, todo la constituyen, desde el que hace la limpieza, el que archiva, el que lleva la contabilidad, el administrador, el jefe. Todos ellos en conjunto hacen algo único, unificado. Eso vendría siendo la empresa. Continuando con esto, la clasificación básica de los sistemas generales se divide en tres partes, según su entidad, según su origen y según el ambiente. Según su entitividad, los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y modelos. Mientras los primeros presumen una existencia independiente del observador, quien los puede descubrir. Los segundos son construcciones simbólicas, como es el caso de la lógica y las matemáticas. Y el tercer tipo corresponde a las abstracciones de la realidad, en donde se combina lo conceptual con las características de los objetos. Con relación a su origen, los sistemas pueden ser naturales o artificiales, distinción que apunta a destacar la dependencia o no en su estructuración por parte de otros sistemas. Con relación al ambiente o grado de aislamiento, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos, según el tipo de intercambio que establecen sus ambientes. Como se sabe, en este punto se han producido importantes innovaciones en la TGS, observando el segundo orden, tales como las nociones que se refieren al proceso que aluden a estructuras disipativas, autorreferencialidad, autoobservación, autodescripción, autoorganización. Según Bertalanffy, se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que teoría no debe entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más cercana en su definición a la idea de paradigma de Kuhn. Él distingue en la filosofía de sistemas una ontología de sistemas, una epistemología de sistemas y una filosofía de valores de sistemas. La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos, entre otros. Los sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y en general toda construcción simbólica. La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la teoría general de sistemas con respecto al positivismo o empirismo lógico. Bertalanffy, refiriéndose a sí mismo, dice: en filosofía, la formación del autor siguió la tradición del neopositivismo del grupo de Moritz, posteriormente llamado Círculo de Viena, pero como tenía que ser su interés en el miticismo alemán, el relativismo histórico de Spengler y la historia del arte, aunado a otras actitudes no ortodoxas, le impidió llegar a ser un buen positivismo. La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres humanos y el mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser humano definirá si se entiende por el mundo como partículas físicas gobernadas por el azar o como un orden jerárquico simbólico. La teoría general de sistemas no solo acepta ninguna de estas visiones del mundo, sino que opta por una visión heurística. Finalmente, Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas comprende un conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito, entre las cuales se encuentra la teoría de conjuntos, teoría de las redes, teoría de la información, teoría de los autómatas, teoría de los juegos, entre otras.
Por eso, la práctica del análisis aplicado de un sistema tiene que aplicar diversos modelos de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios operacionales, aun cuando todos los conceptos, modelos y principios de la teoría general de sistemas, como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jesús. Yo les voy a exponer acerca del tema los conceptos básicos de la teoría general de los sistemas. A continuación les daré una pequeña descripción de cada uno de ellos. Número 1. Ambiente. Área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema. Número 2. Atributo. Características y propiedades estructurales o funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema. Número 3. Cibernética. Campo interdisciplinario. Intenta abarcar el ámbito de los procesos de control y comunicación. Número 4. Circularidad. Concepto cibernético que se refiere a los procesos de autoacusación. Número 5. Complejidad. Cantidad de elementos que compone un sistema. Este se divide en 3. Cuantitativa, conectividad y variedad. Número 6. Conglomerado. Suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto. Número 7. Elemento. Son las partes o componentes de un sistema. Pueden ser objetos o procesos. Número 8. Energía. Se incorpora a un sistema según la ley de la conservación de la energía. Número 9. Entropía. Es la energía importada. Número 10. Equifinalidad. Es el estado final a partir de distintas condiciones iniciales y distintos caminos. Hola, buenas tardes. Continuaré hablándoles un poco sobre otros conceptos acerca de la teoría general de sistemas. Y para comenzar tenemos el concepto de equilibrio, el cual nos dice que los estados de equilibrio sistémicos pueden ser alcanzados en los sistemas abiertos. Esto se denomina en equifinalidad y multifinalidad. Y nos mencionan que estos sistemas abiertos implican la importancia de todos aquellos recursos provenientes del ambiente, los cuales se constituyen en flujos energéticos, materiales o informativos. Y por otro lado, tenemos lo que es la emergencia. Este concepto se refiere a la separación de sistemas en partes, lo cual avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia, correspondiente a otro sistema cualitativamente. Esto significa que las propiedades inmanentes de los componentes sistémicos no pueden aclarar su emergencia. Estructura. Las relaciones más o menos estables entre las partes o componentes de un sistema que pueden ser identificadas en un momento dado constituyen la estructura del sistema. El autor Buckley nos dice que en relación mutua entre personas junto con otros elementos, esto puede pasar a formar parte de la estructura particular de cada sistema, ya que en algunos casos es preferible distinguir entre una estructura primaria que se refiere a las relaciones internas y otra que es la hiperestructura que se refiere también a las relaciones externas. Frontera. Los sistemas consisten en totalidades y por lo tanto no pueden ser divididos. En términos operacionales, puede decirse que la frontera del sistema es aquella línea que separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él. Se denomina función al output de un sistema que está dirigido a la conservación del sistema mayor en el que se encuentra involucrado. Homeostasis. Este concepto está especialmente referido a los organismos vivos, en tanto sistemas adaptables. Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente. Corresponden a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante, es decir, hacia la conservación de su forma. Información. La información no elimina la comunicación del emisor o de la fuente, es decir, hay una agregación en la entrada y salida, mas no quita la información del sistema. La información
es la más importante corriente negentrópica que disponen los sistemas complejos. Input y output. Estos conceptos nos aproximan al problema de las fronteras y límites en sistemas abiertos. Los sistemas que operan bajo esta modalidad son procesadores de entradas y elaboradores de salida. Tenemos el concepto de input y nos menciona que todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente, recursos que se requieren para dar inicio al ciclo de actividades del sistema. Y por otro lado, tenemos el concepto de output, el cual se denomina así a las corrientes de salida de un sistema. La organización sistémica se refiere al patrón de relaciones que definen los estados posibles de variabilidad para un sistema determinado. Los modelos son constructos diseñados por un observador que persigue identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas. Todo sistema real tiene la posibilidad de ser representado en más de un modelo. La decisión en este punto depende tanto de los objetivos del modelador como de su capacidad para distinguir las relaciones relevantes con relación a tales objetivos. En el tema que nos compete es la dinámica de sistemas, que se refiere a la metodología para la construcción de modelos de sistemas sociales en los que se toma en cuenta a los sistemas socioeconómicos, sociológicos y psicológicos, así como su posible aplicación en sistemas ecológicos. Esta metodología sigue los siguientes pasos, que son: A. Observación del comportamiento de un sistema real. B. Identificación de los componentes y procesos fundamentales del mismo. C. Identificación de las estructuras de retroalimentación que permiten explicar su comportamiento. D. Construcción de un modelo formalizado sobre la base de la cuantificación de los atributos y sus relaciones. E. Introducción del modelo en un computador. Y F. Trabajo del modelo como modelo de simulación, citado por Forrester. Existen diversos tipos de sistemas, que son sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas cibernéticos, sistemas triviales y subsistemas. Sistemas abiertos se trata de sistemas que importan y procesan elementos de sus ambientes, y esta es una característica propia de todos los sistemas vivos. Que sea abierto significa que establece intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad, es decir, viabilidad. Los sistemas cerrados es cuando ningún elemento de afuera entra y ninguno sale fuera del sistema. Estos alcanzan su estado máximo de equilibrio al igualarse con el medio. Sistemas cibernéticos son aquellos que disponen de un dispositivo interno de autorregulación que reaccionan ante informaciones de cambios en el ambiente, elaborando respuestas variables que contribuyen al cumplimiento de los fines instalados en el sistema. Los sistemas triviales son sistemas con comportamientos altamente predecibles. Responden con un mismo output cuando reciben el input correspondiente, es decir, no modifican su comportamiento con la experiencia. Subsistema es el conjunto de elementos y relaciones que responden a estructuras y funcionamientos especializadas dentro de un sistema mayor. Los subsistemas tienen las mismas propiedades que los sistemas y su delimitación es relativa a la posición del observador de sistemas y al modelo que tenga de estos. Por último, tenemos estos conceptos que son teología. Expresa un modo de explicación basado en causas finales. Aristóteles y
escolásticos son considerados como teológicos en oposición a las causalistas o mecanicistas. Variabilidad indica el máximo de relaciones posibles. Variedad comprende el número de elementos discretos de un sistema. Y viabilidad indica una medida de la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema a un medio en cambio. Muchas gracias por su atención.